Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 3 de la asignatura de emprendimiento. Hoy la intención es terminar tema 1 y comenzar tema 2, ¿vale? Para todas aquellas personas que lo vayan a ver luego en diferido, como siempre. Y ahora sí, buenos días, Cristian, Diego, Luis Carlos, Yurani, muy buenas. Vamos a esperar 2 minutitos que se vaya incorporando la gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal vais? ¿Cómo habéis empezado este segundo cuatrimestre? Contadme. Hola Karen, hola Regidio. Me alegro, Diego. Bueno, el TFM ya veréis cómo es un trabajo tedioso, pero muy constante. Y luego ya veréis cómo lo sacaréis. Pero sí que es verdad que no lo dejéis, ir trabajando en ello poco a poco. Hola Fabián, igual. Yulei, Andrés, muy buenas. Bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Comenzamos 2 minutitos antes. Hoy soy tribunal de TFMs, entonces tenemos que terminar alrededor de -20, ¿vale? Disculpad, recuperaremos esos 5 o 10 minutos en otra sesión, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero tengo TFMs a las 4, me tengo que conectar a las 4 menos cuarto para saber si el alumno que vaya a exponer está preparado o preparada. Y bueno, se me ha juntado un poco todo, cosas de la universidad, pero bueno, pues vamos a empezar, ¿os parece? ¿Verdad? A lo mejor alguna vez, a lo mejor luego soy vuestro tribunal en el TFM. Venga, genial. Bueno, pues nos habíamos quedado en el tema 1, un poco cómo se introducía el emprendimiento en diferentes etapas, ¿vale? Sí que es verdad, dentro de las prácticas de aula, dependiendo de la edad y la etapa educativa, en este caso estaría como más ligado al currículo español, por eso, pero bueno, quería hacer como un pequeño énfasis de tal forma que quizá a lo mejor en Colombia se puede hacer de determinada manera y tiene algo que ver. Pero bueno, simplemente 4 puntos que son importantes en este sentido, como tener en cuenta esa motivación intrínseca, ¿vale? Em, Tener en cuenta esa motivación intrínseca, esas técnicas activas y abiertas, ¿vale? De tal forma que vayamos a fomentar la autonomía de nuestros alumnos. Como veis, se vuelve a repetir esas palabras que tanto dije las 2 sesiones anteriores y que iremos viendo también de todas formas luego en el apartado, en el tema de la creatividad.
de motivación intrínseca, toma de decisiones, autonomía, etcétera, ¿no? Y luego la evaluación, en este caso también, porque no, bueno, estimular un trabajo cooperativo evidentemente es un poco también incluso de sentido común, ¿vale? Pero hablaríamos de la evaluación formativa, la importancia de la coevaluación y la autoevaluación, que también lo estuvimos hablando. Digamos que está puesta en práctica y estas recomendaciones, hay un programa educativo que propusieron determinados autores, incluyendo varias actividades, como una presentación de la actividad, una película y coloquio, una visita a una empresa, un taller de creatividad y, bueno, el vídeo de Willy Wonka. En este sentido, bueno, pues son realmente como varios ejemplos dentro, varias actividades dentro de que sea una metodología flexible, activa, etcétera. ¿Vale? Recordad también que estuvimos viendo diferentes competencias como la toma de decisiones, de liderazgo, de creatividad, de comunicación, ¿vale? Y que había una serie de ítems y niveles dentro de cada uno, de cada una de estas competencias. En este caso, bueno, pues las actividades del programa, como decía, de estos autores era la presentación de actividad, la película coloquio, ¿vale? Para ubicarnos más, visitar una empresa y el taller de creatividad y el vídeo de Willy Wonka. Dice otro ejemplo de propuesta para introducir el emprendimiento en primaria es la creación de un taller para diseñar un nuevo producto o servicio. En este caso ya estaríamos trabajando la creatividad, es decir, vamos a hacer un proceso creativo. Cómo vamos a hacer el producto, cómo lo vamos a buscar, el por qué, cómo se va a llevar a cabo. Digamos que esto es un poco, aparte de las ideas creativas, para poner otro ejemplo que sea como un poco más a tierra. Cuando yo me planteo el escribir un libro, pues bueno, pues a lo mejor yo tengo una idea, teniendo una charla con profesional en un congreso o incluso estando con mis amigos hablando de sus hijos, ¿no? E hijas, y luego pues de repente se me ocurre algo de qué puedo hacer. Pues yo hago una búsqueda, hago una investigación realmente si eso existe o no existe o qué autores han dedicado, pues yo siempre digo que prácticamente todo está inventado, pero qué autores han dedicado un poco a este tema para tener inspiración incluso que no sea igual, evidentemente, ¿no? Porque muchas veces puede haber plagio y sin saberlo, ¿no? Porque a lo mejor hay otro autor de otro país que es muy conocido y yo no lo conozco. Entonces, tendríamos en cuenta, digamos, un poco el diseño, la elaboración, la difusión y la introducción. Si hablamos del diseño, estamos hablando de diferentes pasos, ¿no? Bueno, en cada una de las etapas hablaríamos de 7 pasos en concreto, como la búsqueda de un nuevo producto, la evaluación de las ideas, el brainstorming, que también salió un poco el tema en una de las 2 sesiones anteriores, la preparación de la presentación, la grabación del vídeo presentación, lo que se llama el elevator speech, la publicación del vídeo, conocimiento de los principales sectores económicos y el conocimiento del proceso de creación de empresas. Por si, en este caso, bueno, pues hay en algún momento la creación de una de ellas. Luego, si nos vamos a educación, si nos vamos, hola a todos, que os estoy viendo que os estáis incorporando. Bienvenidos y bienvenidas. Nos vamos a educación secundaria. En este caso, cuando hablamos de educación secundaria, hablamos del término hackathon, que viene de las palabras hacker y maratón. Dice, se trata de una experiencia colectiva muy corta, de un periodo de tiempo corto en el que se trata de desarrollar soluciones a problemas. Como veis, volvemos a trabajar un poco, en este caso, ese pensamiento creativo. A ese pensamiento creativo, como os decía, a ese pensamiento divergente, a esa forma de dar soluciones a los problemas, ¿vale? Y aquí es, digamos, es otro como, bueno, pues como otro término que se puede ir acuñando y que se le ha dado dentro de lo que es el concepto de emprendimiento, ¿no? Y luego para trabajar las competencias de emprendimiento, hola Joan, para trabajar las competencias de emprendimiento como la creatividad, la comunicación y la resolución de problemas, también es muy importante esa experiencia colectiva, ¿no? En este caso hablaríamos de todos los alumnos de toda la etapa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se trata de tener pues esa experiencia colectiva como un trabajo de equipo, de cooperación, en el que realmente vamos a trabajar esas diferentes competencias para el emprendimiento
¿vale? Como sobre todo las tres que más resaltan estos autores, como es la creatividad, la comunicación y la resolución de problemas. Y cuando hablamos sobre todo de diseñar este concepto, estamos hablando, como os decía, de esa experiencia colectiva, ¿no? Que se intente participar por parte de todos los alumnos y alumnas del centro. Por otro lado, también hablaríamos de diseñar, ¿vale? Dentro del centro con un enfoque STEAM. Cuando hablamos del enfoque STEAM, ya estamos hablando de ciencias, tecnología, arte, ingeniería y matemáticas, ¿no? Y evidentemente tenemos una serie de pautas de elaboración. ¿Cuáles son estas recomendaciones de elaboración de las que estamos hablando? Pues en este caso de ser socialmente relevantes, de ser posibles, de ser capaces de resolver problemas por parte de los estudiantes, permitir diversos modos de resolución, es decir, y aquí volvemos un poco al hilo de lo que hablamos, creo, en la primera sesión. No solo ese pensamiento convergente, sino también ese pensamiento divergente, que al fin y al cabo es el que está más ligado con la creatividad y con el emprendimiento. Incentivar la creatividad, valga la redundancia, y desafiar e incentivar a su resolución. Y luego te habla de ser interesante para los estudiantes, evidentemente. Esto es como cuando muchas veces hablamos, para que se entienda, cuando hablamos de un plan lector dentro de un aula, ¿vale? Si nosotros llevamos un plan lector dentro de un aula, muchas veces es el docente, bueno, la gran mayoría de las veces es el docente quien propone ese tipo de lecturas, ¿no? Quien propone las lecturas. Yo siempre digo, por ejemplo, en las conferencias o en las formaciones, que es mejor que los chavales puedan elegir sus propias lecturas, porque a lo mejor hay un niño o una niña que le gusta más el cómic, hay un niño o una niña que le gusta más la novela, hay un niño que le gusta más la poesía y no se llegan a tocar todos esos palos, sino llega a ser una obligación de tener una narrativa, de leer en prosa y se ha terminado, ¿no? Es como que no damos opción a otras variantes y a lecturas diferentes partiendo de lo que son los intereses de los chavales. Y en este caso pasaría exactamente igual, ¿vale? Pero sobre todo para trabajar esa motivación. No es lo mismo que a mí, por ejemplo, me den un libro, pues yo qué sé, yo por ejemplo, yo no leo novelas negras, pero sí, por ejemplo, puedo leer libros de ciencia ficción o sí puedo leer libros de casos reales, porque me gusta, porque aprendo, bueno, o libros de educación, evidentemente, ¿no? No es lo mismo si a mí me obligan a leer un libro en el que realmente pues, no tengo interés ninguno a un libro que yo pueda elegir para hacer un trabajo X, ¿no? O si a mí me obligaran por parte de alguna editorial a hacer otro tipo de proyecto o en tela hacer otro tipo de proyecto. No me motivaría para nada si me obligaran a hacerlo, ¿no? Evidentemente no existen como esas obligaciones, ¿no? Si tú no quieres. ¿Qué hacer antes, durante y después del hackathon, en este caso educativo? Dice, pues antes la selección del tema, la modalidad y los materiales. Es decir, qué recursos tengo, qué recursos tengo y qué es lo que necesito, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces podemos plantear X tema mm, y no tengo el material suficiente. Bueno, convocatoria y organización de equipos, en este caso, pues un poco para la determinación de roles, qué se va a ocupar cada uno, incluso ofrecer diferentes puestos, qué funciones vamos a desarrollar cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Selección de docentes, selección de empresas, etcétera, ¿no? Durante, pues evidentemente, trabajo en equipo. Y aquí ya empezamos a mirar la evaluación. Y en este caso son criterios y rúbricas, que es algo que yo, por ejemplo, a la hora, el TFM es un proceso creativo totalmente, porque es un trabajo de innovación, ¿vale? Y os lo voy a poner como ejemplo. En el momento que ya estáis inmersos dentro de lo que es el proceso de realización de vuestro trabajo de fin de máster, yo mi consejo es que tengáis la rúbrica siempre al lado. ¿Por qué? Porque es una forma de ir autoevaluándose, es decir, ¿qué es lo que me van a pedir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que exponer? ¿Y en qué criterios me tengo que fundamentar? Pues, o sea, es algo que ya tenéis que hacer desde el minuto uno. Si no lo dicen vuestros directores o directoras, bueno, pues ya os lo digo yo como director de TFM. Es algo que tenéis que tener. Ahí es donde empieza la evaluación, la autoevaluación de uno mismo, en base a unos criterios y en base a una rúbrica. Yo ya sé
si hago esto o si hago este tipo de actividades o si lo hago de esta forma, yo ya sé qué es lo que tengo que defender frente a un tribunal, qué es lo que me van a pedir y qué es lo que me van a exigir. Y después, seguimiento de los estudiantes, en este caso, seguimiento del trabajo en equipo que se haya hecho y el fortalecimiento de lazos de mentores y tutores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues al fin y al cabo, que exista buen feedback, que exista una buena relación, que exista, digamos, una buena coordinación. Y luego, pues dentro del bachillerato profesional, ya cuando estamos hablando de edades superiores a 17 años, sería como más o menos lo mismo, ¿vale? No, las directrices para guiar sería parecido. Pero sí que es verdad que en este caso existe como un acercamiento más en la realidad empresarial, qué proyectos se está elaborando y vamos un poco por ese camino, ¿vale? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? ¿No tenéis ninguna duda? Aquí serían los diferentes pasos que hemos visto, ¿vale? Bueno, en este caso no me voy a entretener porque es de la Comisión Europea, ¿vale? Bueno, pues aquí podemos dar por finalizado el tema 1. Como veis, es muy sencillo, es una introducción a lo que es la asignatura en sí, a lo que es emprendimiento. Y voy a subir la presentación del tema 2, ¿vale? A ver. No sé si es este o es la otra. Ah, sí, esta es. Perfecto. Venga, pues vamos a comenzar el tema 2. Tema 2, competencias para el emprendimiento. Vamos a ver, este tema es más cortito, ¿vale? Sí que me he saltado muchas cosas, leeros lo que me he saltado del tema 1, pero ya os digo que no va a entrar en el examen. Simplemente, bueno, pues un poco para que tengáis idea y no son aspectos que no quiero tampoco detenerme o que no quiero, digamos, un poco dedicarle mucho más tiempo del que se merece, ¿no? En este caso. Porque luego tendremos otras cosas que realmente sí que le voy a dar como mucho más importancia y os vendrá mejor para el examen. Competencias para el emprendimiento. ¿Cuáles son las ideas claves de este tema? Pues evidentemente siempre tenemos una serie de objetivos, pero vamos a hablar de las competencias del área. Área de ideas y oportunidades, área de recursos y área en acción. Luego, como ya sabéis, y también de cara al TFM, en todas las asignaturas, al final de cada uno de los temas, tenéis diferentes referencias bibliográficas que os pueden ayudar y servir para vuestro TFM. En este tema profundizamos en una serie de competencias, ¿vale? Además, vamos a ver diferentes dinámicas para trabajar cada una de ellas y herramientas TIC que pueden, en este caso, un poco, pues, hacernos la vida más fácil. ¿Cuáles son los objetivos? En este caso, los objetivos que vamos a ver es conocer las 15 competencias propuestas para el emprendimiento, ¿vale? Saber identificar el nivel de nuestro alumnado, recopilar dinámicas para trabajar cada competencia en el aula y entender cómo las TIC tienen propuestas que facilitan el trabajo de cada competencia. Ahora bien, estamos hablando de 15 competencias propuestas para el emprendimiento. Yo lo voy a ir abreviando, lo voy a ir acortando. Iremos dedicando un poquito más de tiempo a unas competencias que a otras, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente creo que algunas tienen como mucha más chicha, por decirlo así de forma coloquial, para poder, digamos, un poco pues, hablar sobre ellas y conocer más profundamente. Y otras, bueno, pues tampoco le dedicaré como mucho tiempo porque evidentemente
vamos a ver que se repite muchas cosas en muchas de las competencias. En este caso, cuando hablamos de competencias, no quiere decir que tengamos igual que saberlas todas. Em, en cada una de las competencias, ¿vale? Están definidos por unos resultados distintos de aprendizaje. Bien, estos resultados distintos de aprendizaje están distribuidos en 8 niveles de dificultad. Lo que estuvimos viendo parecido antes a unos pasos la semana pasada. Bueno, pues esos son como 8 niveles de dificultad. En estos 8 niveles de dificultad lo que vamos a ver es que podemos ir de menos a más, ¿vale? Según trabajemos, según el desarrollo, según practiquemos y según conozcamos y vayamos haciendo ese proceso creativo o entrenando nuestra creatividad o entrenando, digamos, por decirlo de alguna forma, nuestro emprendimiento, vamos alcanzando, los alumnos y alumnas van alcanzando un nivel u otro. Es más, em, como os decía, muchos de ellos se van a repetir. ¿Por qué? Porque en el caso de alguno de estos niveles de dificultad, llamado indicadores, a partir de ahora, ¿vale? Van a compartir resultados de aprendizaje en diferentes, en distintos niveles, ¿vale? En este caso, para trabajar los diferentes indicadores, ¿vale? Vamos con las competencias del área ideas y oportunidades. Para trabajar estos diferentes indicadores en las distintas etapas, ya las hemos visto. ¿Cuáles son las etapas? Primaria, secundaria, secundaria primeros cursos, lo vamos a dividir entre niveles de 3 y 4, educación secundaria últimos cursos, de 14 a 18 años en este caso, y FP, formación profesional universidad, de 16 años, 18 años, lo que serían niveles 7 y 8. Es decir, esos 8 niveles de los que estaba hablando de los indicadores. Nivel 1 y 2, ¿vale? Primaria, 6-12 años, niveles 3 y 4, educación secundaria, primeros cursos de 12 a 14 años y niveles 5 y 6 de 14 a 18 años. Luego ya FP y universidad. En el área de ideas y oportunidades vemos diferentes competencias. Esas competencias hablamos de descubriendo oportunidades, de creatividad, de visión, valoración, ideas y pensamiento ético y sostenible. Y esto lo vamos a ver en esta tabla, ¿vale? Bueno, en este esquema. Como veis, estos 4 indicadores, ¿vale? Vamos con la competencia de creatividad. En el caso de la competencia creatividad, el objetivo principal sería desarrollar ideas creativas y útiles, ¿no? Y se compone de 5 indicadores. Esos 5 indicadores dentro de la creatividad sería ser curioso y abierto, desarrollar ideas, definir problemas, diseñar con valor y ser innovador. Ahora bien, nos vamos a fijar en cada uno de estos apartados, ¿vale? En cada uno de estos indicadores. Os voy a preguntar, ¿cada uno de estos indicadores creéis que forman parte de una personalidad creativa? Os pregunto. Dice Janet Eduardo que no precisamente. ¿Por qué? Me interesa.
Dice Andrés que sí, que cada uno puede tener virtud hacia diferente línea, que en algunos casos porque hay algunos que cumplen con esas características, pero no le gusta desarrollar o realizar cosas. Pero bueno, realmente al fin y al cabo son características de una personalidad creativa. No, estoy hablando de lo que es una competencia de creatividad. Es decir, puede ser. O sea, me refiero, si son características de una personalidad, a ver, según y prácticamente todos los estudios que ha habido sobre la creatividad, las personas creativas, en este caso, estos indicadores, estaríamos hablando de todas las características que debería cumplir o que cumple, que está estudiado científicamente, una persona creativa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues el ser curioso y abierto, evidentemente, para mí esto es como un símil de la zona de confort, el desarrollar ideas, el definir problemas, el diseñar con valor, bueno, hay veces que puede tener valor y otras no. Y luego el ser innovador, ¿no? Pienso que reunirlos todos sería increíble, pero por lo general suele desarrollar parte de esas habilidades. Por ejemplo, yo soy curioso y me gusta resolver problemas, pero lo de innovador no está conmigo. Bueno, yo creo que a lo mejor, Andrés, Ricardo, eso habría que verlo, ¿eh? No pasa nada, María Catalina, bienvenida. A disfrutar de la clase. Quedan 20 minutitos. Claro, o sea, ten en cuenta que, bueno, pues a lo mejor lo innovador, si eres más innovador, Andrés, de lo que tú te piensas, ¿eh? Sí, te he entendido, te he entendido. Cindy, Cindy, ¿quieres hablar? ¿O le has dado sin querer? Bueno, no sé si me contesta. Vale, vamos a continuar. Ahora, ¿qué sería comportamiento mental que genera un proceso de búsqueda? Em, Fabián, ¿quieres hablar? Vale. Javier Smith, ¿quieres hablar? Que veo que tienes el micrófono. Venga, venga, a ver si puedes. Cortito, ¿vale? Que quiero terminar hoy casi todo el tema 2 y son y 25. Venga, a ver si puedes hablar, Javier Smith. Sí, te he habilitado, le he habilitado ya micrófono. A ver si le veo por aquí. Pero le tiene que dar usted también. Vale. Buenos días. Ahora sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy Yo bien. quería decir que cuando hablamos de esas competencias creativas, pues yo lo entiendo de esta manera, que las competencias creativas es del pensamiento. También decimos que el comportamiento mental que se puede presentar en generar un proceso de búsqueda. También podemos decir que es un descubrimiento de soluciones nuevas y facilitarle
a todos los ámbitos en la vida, porque es una manera creativa que un estudiante va a desarrollar una actividad o va a crear algo nuevo. Vale, vale, entendí. Efectivamente. Gracias. Nada, gracias a usted por participar, gracias a ti. Seguimos. Muy bien, me encanta que participéis en mis clases. Bueno, hablando de creatividad, el término creatividad, hay muchísimas definiciones. Os podría pasar un artículo que tengo por ahí, si os interesa, pero lo tengo que buscar. Si queréis me lo apunto, que ya veréis todas las definiciones que ha habido, bueno, todas no, pero que muchísimas definiciones que ha habido desde hace ya casi 100 años. ¿Queréis que os lo envíe o lo paso en la siguiente clase? Artículo, definiciones de creatividad. Venga, pues me lo apunto y para la siguiente clase lo, os lo envío, ¿vale? Os lo envío por aquí y os lo subo luego también a documentación y ya está, y así ya pues lo podéis tener. Y ya veréis qué curioso, es muy curioso y es súper interesante. Bueno, es que está Wallace, está Ken Robinson, está Martín, está, no me acuerdo ahora, bueno, muchísimos. Web Neuronilla. Yo lo subiré a documentación, ¿vale? Webneuronilla.com, ahí podéis encontrar cómo realizar múltiples técnicas de creatividad, como el brainwriting o el brainstorming, ¿vale? Los microdibujos o las relaciones forzadas. Os lo voy a pasar por aquí para que sepáis exactamente cuál es. No me acuerdo si era de pago o no, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que tienes que hacer cuenta. Pero bueno, tiene curiosidades, pero bueno, vale, sí, ok. Ahí os lo envío. ¿Vale? Vale. A ver un segundo. Porque hay algo que... Vale, si nos vamos, que yo no tengo aquí los cuadros, pero nos vamos a ir, ¿vale? Antes de pasar a la competencia visión, que os voy a enseñar desde el tema, ¿vale? Para que lo entendáis. Voy a compartir mi pantalla. Yo no me voy a pasar en los niveles, ¿vale? Los niveles ya os los leéis vosotros. Vamos a ver solo el de creatividad, ¿vale? Como veis, lo veis, ¿verdad? A ver, comentadme, porfa, para que sepáis un poco y os orientéis luego a la hora de leer este tema. Eso es, César.
Vale. Mirad, pues por ejemplo en la competencia de creatividad. Mido el de creatividad porque es más fácil, pero aquí también tenéis, ¿vale? Todos los indicadores de identificar, crear y aprovechar oportunidades. Me he ido yo al de creatividad, a la competencia creatividad dentro del área ideas y oportunidades. Aquí tenemos los 5 indicadores: ser curioso y abierto, desarrollar ideas, definir problemas, diseñar con valor, ser innovador. Bien, ser curioso y abierto. Tenemos una etapa estimada. Como veis, al principio de la sesión, bueno, al principio del tema, hemos estado hablando de las diferentes etapas, incluso en la sesión anterior. Educación primaria. Y tenemos nivel 1 y nivel 2. ¿Cuál sería el resultado de aprendizaje? Bueno, pues en nivel 1 puedo demostrar que tengo curiosidad por las cosas nuevas. En nivel 2 ya no solo tengo curiosidad, sino que puedo explorar, ¿vale?, nuevas formas de hacer uso de los recursos existentes. Luego, educación secundaria. Tenemos primeros cursos, nivel 3 y nivel 4. Vale, tengo aquí nivel 3. Puedo experimentar con mis habilidades y competencias en situaciones que son nuevas para mí. Nivel 4. Puedo buscar activamente nuevas soluciones que satisfagan mis necesidades o lo que realmente me esté interesando. Y como veis, hasta llegar a FP y universidad, que sería el nivel 7 y nivel 8. Y en este caso, el nivel 7 y 8 sería el mismo. Puedo combinar mi comprensión de diferentes contextos para transferir mis ideas y mis conocimientos, ¿vale? Mediante diferentes áreas. Me voy a ir a otro indicador: desarrollar ideas, definir problemas, diseñar con valor. Como veis, ser innovador, por ejemplo, que es algo que estábamos hablando, ¿vale? En este caso, ser innovador. Vamos a las etapas. Tenemos otra vez educación primaria con los distintos niveles y los resultados de aprendizaje. Bien, nivel 1. Puedo encontrar ejemplos de productos, servicios y soluciones innovadores. Seguro que el compañero que decía que no era innovador seguramente lo hiciera. En uno de estos 8 niveles se encuentra. Si nos vamos a educación secundaria, por ejemplo, al nivel 4, dice: puedo juzgar si una idea, producto o proceso es innovador o simplemente nuevo para mí. Seguramente que en este caso creo que era Andrés, estaría preparado para ello. Si nos vamos al nivel 8 de la universidad, dice: puedo gestionar procesos de innovación que responden a las necesidades que emergentes y aprovechar al máximo las oportunidades que estén disponibles. Como veis, son diferentes niveles de menos a más, ¿vale?, atendiendo a la edad y al momento en el que nos encontramos. Dicho esto, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente no hay que estudiarse estos cuadros, ni mucho menos de memoria. Para nada. Evidentemente no hay que estudiarlos. Simplemente los leemos y sabemos un poco para orientarnos. No va a ser una pregunta de examen. ¿Qué tenemos que conocer sobre todo de este tema? Bueno, pues evidentemente esas competencias para el emprendimiento, porque de cara a una justificación de un planteamiento en un problema en el examen, se va a ver si, o en las actividades lo vais a ver, si hay dominio o no del tema. Os lo leéis y ya está. No hay que estudiarse los 8 niveles de las 15 competencias de los 4 o 5 indicadores que tenga cada competencia. Por eso este tema es súper largo en ese sentido, pero no hay que estudiarlo de memoria. Solamente tenemos que entender qué es lo que hay a nivel de competencias, cuáles son los indicadores, porque bueno, está bien saberlo, pero no los niveles, ¿vale? Los niveles, hacernos una idea. ¿Entendido? Vale, ¿los demás lo habéis entendido? Vale, lo digo porque luego seguramente haya una pregunta en el foro o una pregunta en,
en otra clase, en otra sesión, es que este tema es que tal, o esto no lo diste, o esto no lo explicaste. Sí, esta es sobre todo la explicación de este tema, ¿vale? Siguiendo con la competencia visión. Vale, en este caso, la competencia visión, por cierto, voy a subir aquí la presentación en archivos para que podáis descargarla, ¿vale? Ya la podéis mirar a ver si se ha subido correctamente. Luego lo subiré a documentación. Vale, genial. Gracias, Luis Carlos. Venga, competencia visión, que nos quedan 4 minutos. Competencia visión. En este caso, la competencia visión, ¿cómo se va a definir? Dice, trabaja hacia tu visión del futuro y se compone, en este caso, solamente de 3 indicadores. Visión de qué es lo que tenemos, qué es lo que predecimos. Imaginar, pensar estratégicamente y guiar la acción. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, si nos vamos a imaginar, podríamos estar hablando de imaginar un futuro deseable, cómo construir, cómo puedo llegar a construir escenarios que realmente favorezcan mi aprendizaje, puedo discutir mi visión estratégica o la de mi equipo para crear un valor determinado, puedo mostrar diferentes audiencias de beneficios de mi visión durante tiempos de problemas, etcétera. Si nos vamos, por ejemplo, a pensar estratégicamente, estaríamos hablando que si puedo realmente explicar qué es una visión y para qué sirve, si soy consciente que realmente es necesario o no, si puedo fomentar ese entusiasmo y ese sentido de pertenencia al entorno, ¿vale? De lo que es el producto en sí y así igual. Siguiente competencia sería valorando ideas. Cuando hablamos de valorando ideas, estamos hablando de aprovechar al máximo las oportunidades que se nos ofrecen o la que nosotros podemos llegar a visionar. Por eso sería como una unión con la otra competencia. Todas las competencias, al fin y al cabo, tienen algo que ver y están ligadas la una con la otra, ¿no? En este caso, valorando ideas se compone únicamente de 2 indicadores. Reconocer el valor de las ideas, es decir, si aportan algo bueno o no aportan nada, y compartir y proteger las ideas, que también muchas veces es necesario, ¿no? Aclarar cuáles son las ideas, el por qué, respetando los derechos, elegir cuál es la más adecuada o no, ¿vale? Cuál es la licencia más adecuada para proteger o para compartir el valor creado con esa idea, etcétera, ¿vale? Dice, se debe recordar que para reconocer el valor, en este caso, de las diferentes ideas, es importante tener en cuenta nuestra visión. Como os decía antes, es decir, hacia dónde queremos ir, por qué camino tenemos que ir, ¿no? Y valorar esas ideas en consecuencia. Por eso, aquí se relaciona también con la evaluación. Esa evaluación que antes os he estado comentando, que sería como muy importante siempre a lo largo del proceso, ¿no? ¿Es importante definir unos criterios? Bueno, sí, en el sentido de para saber qué camino tenemos que ir y que nos vayan a permitir juzgar incluso nuestras propias ideas, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso, cuando nosotros estamos definiendo unos criterios, lo hacemos de la forma más objetiva posible, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos crear una tabla para evaluar los diferentes criterios, en este caso, bueno, pues del 1 al 10, por ejemplo, en una hoja de cálculo, de Excel y en función de nuestras necesidades, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a hablar en función de nuestras necesidades, estamos hablando de los diferentes criterios que nos vayan a ayudar y que nos vayan a dar la oportunidad de valorar esas ideas de las que estamos tratando, ¿no? ¿Cuáles, a nivel de ejemplos, qué criterios podemos incluir? Bueno, pues impacto a corto plazo, es decir, si una vez que yo saco el producto, tiene una buena repercusión. Si yo saco esa idea, tiene una buena repercusión. Facilidad del desarrollo, el impacto social, estaría muy relacionado con el impacto a corto plazo. La facilidad para conseguir financiación, que muchas veces es algo que se necesita, ¿vale?
Aquí tendríamos, digamos, un poco esos 4 criterios así a modo de ejemplo. Competencia, pensamiento ético y sostenible. Nada, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Como os he dicho a todas las personas nuevas que os hayáis incorporado, después del inicio, soy esta tarde y mañana soy tribunal de los TFMs, ¿vale? Entonces ahora tengo evaluaciones hasta las 9 de la noche, hora española, toda la tarde. Así que recuperaremos estos 10 minutos en la sesión de la semana que viene, ¿vale? Me lo voy a apuntar aquí. Recuperamos 10 minutos la semana que viene. La semana que viene terminamos tema 2 y ya está, no pasa nada. Y empezaremos tema 3. Y además os quiero enseñar un vídeo. Queda pendiente enviar el artículo, ¿vale? De subir el artículo de las definiciones de creatividad, por curiosidad, para que lo tengáis y así aprendáis más. Y nada, pues un placer como siempre, que tengáis ustedes buen día, muchas bendiciones, que disfruten y nos vemos. ¡Feliz semana! Un abrazo. Chao. Chao, chao.